Hola, buenas noches para los que nos están viendo en vivo a través de Instagram Live, desde Chile continental, desde La Habana, Cuba, desde Miami en la península de la Florida. Buenos días para los que están amaneciendo en Madrid, España, porque nuestro invitado vive allí. Como digo, cada semana o cada jueves, Diáspora Radio es un encuentro, un reencuentro con parte de la comunicación en Cuba. Los protagonistas de Diáspora Radio, los que pasan cada jueves por esta conversación, tienen en común que emigraron del país, que buscaron otros rumbos, pero que protagonizaron momentos de la comunicación en Cuba y de la radio, por eso Diáspora Radio. Cada semana un personaje que tiene que ver con la historia de la comunicación en Cuba en los últimos 50 años, en el último medio siglo de vida. Empiezo a saludar a las personas que se están, a Pietra Toni desde Valparaíso, a Cristina, a Ela Farco. En instantes ya ahí veo a mi invitado en el día de hoy. Aparece ya en comunicación a Osmin Martínez desde Estados Unidos. Saludos. En instantes voy a comunicarme con Manuel Corona de fondo. ¿Por qué Manuel Corona y por qué Longina? Porque tanto Manuel Corona como Longina O'Farrill descansan en el cementerio municipal de la Villa Blanca, de la ciudad de Caibarien, donde nació el invitado hoy en Diáspora Radio. Así que inmediatamente voy a comunicar con mi colega periodista Jesús Díaz Loyola, residente desde 1999 en Madrid. Paro la música porque ahí está Loyola. Buenas noches, estimado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tiempo. Pues mira, sorprendido. ¿Cuántos años? Muchos años. 20, más de 20 años, Jesús. Hoy estamos en fechas de aniversario. Hace unos días un centenario de la radio. Hoy 35 de la radio de aquel pueblo, de Caibarien. Y este reencuentro Hoy, contigo, otras claro. tantas décadas. Bueno, Jesús me recordaba, es un día significativo para la radio de Caibarien porque es el regreso de la radio. Es que el 27 de agosto de 1985 volvió allí una radio que alguna vez se fue. Es una de las historias que vamos a estar conversando hoy. Me y por fascina coincidencia, tener a ¿no? Jesús. ¿Eh? Que todo ha sido pura coincidencia. Cualquiera podría pensar de que estamos planificados, pero no. Sí. Quiso la suerte coincidentemente de que fuera hoy. Bueno, Como coincidencia es que tú hayas nacido en el lugar donde nació quien habría fundado realmente la radio en Cuba. quien la fundó, bueno, él en un tiempo con sus años viejos, yo con mis años nuevos. Ha sido una casualidad del destino. Caibarien es una cuna mediática, es la cuna de la radio, es un pasaje permanente de periodistas, de radiofonistas, y estas son las cosas que a mucha gente de aquel pueblo nos alimentó las ansias por entrar en el mundo de la comunicación, a mí mismo, desde muy joven. Y viendo aquel, ya cuando yo alcanzaba uso de conciencia, ya aquel señor decano, subiendo y bajando calles en aquel pueblo, el hombre de la radio que le llamaban, y entonces ahí comienza quizás las primeras inquietudes por la radio y por el medio, ¿no? Vamos a ir a ese hombre de la radio, pero yo quiero presentarte como hago cada jueves con las personas que pasan por Diáspora Radio. Jesús Díaz Loyola es licenciado en periodismo, es colega mía. Fuimos colegas en Radio Rebelde. Sí, Se tituló de periodismo en 1990 en la Universidad de Oriente. La Universidad Complutense de Madrid en 2004 le entregó su licenciatura. Se titula con una tesis de grado que inspiraría su vida como profesional, hablando y estudiando, investigando a ese hombre de la radio de Caibarien, Manuel Álvarez Álvarez, génesis y fundamento de pionero o del pionero de la radio en Cuba. Trabajó en varias emisoras de radio, en la emisora internacional de onda corta de Cuba, Radio Habana Cuba, en Radio Progreso fue reportero, realizador,
corresponsal en Radio Rebelde, residió como corresponsal en Matanzas durante mucho tiempo, ganador de varios premios nacionales de periodismo en concursos en Cuba, en la radio, en la prensa, y autor de un libro que significaría el cuestionamiento de la historia oficial de la radio cubana, y ganador en 2014 del premio Estela Maris de biografía histórica en España. Crónicas del Caribe, la historia del inmigrante australiano, introductor de la radio en Cuba. ¿Quién fue Manolín Álvarez? Jesús Díaz Loyola. Bueno, para definir las cosas, no que cuestionaría, es que la cuestiona. El único cuestionado aquí es él por el oficialismo. Una obra de 80 años de vida en Cuba, con una obra sólida, forjada, fundada, no hay más giro de tuerca. Es la persona que introdujo la radio y no hay nada más que hacer que reconocerle sus méritos y su supremacía, que esa es la gran guerra. Por ahí van los senderos de este libro. Mira, Manolín Álvarez es un adelantado de su tiempo. Con 13 años se sube a un vapor, cumple 14 en la travesía de hacer las Américas, y ya desde que sale de España, de una aldea asturiana, Santiago de Ambás, en Carreño, al borde del Cantábrico, ya venía con la idea fija de llevar la radio al Caribe. Era un adelantado de su tiempo. Reciente estaba la gran invención de Marconi de la radio en el mundo, y él, pues bueno, tomó la delantera, y con esos olfatos llegó, tuvo una etapa en La Habana, y de La Habana fue al encuentro de algunos familiares que con algún tiempo de antelación se habían establecido en el interior del país, y justamente ese lugar era Caibarien. Y allí fue cuando comienza a desarrollar ya con una solidez, con más estabilidad, todas sus invenciones, sus proyectos, comienza a analizar y bueno, a partir de muchas posibilidades, con muchos tropiezos, porque tuvo sus sinsabores también en el camino. Eso lo hace inicialmente desde 1917, siendo que la historia oficial de la radio cubana cifra el 22 de agosto de 1922 en un patriota, en un músico del Ejército Libertador, el inicio de la radio en Cuba, y él lo hace 5 años antes. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta obviedad, según el autor del libro Crónicas del Caribe? Bueno, no había un rigor, ni se estaba valorando lo que significaba la gran invención de la radio del siglo antes del 10 de octubre de 1922, que es la fecha justa de celebración de punto de partida en Cuba y en una buena parte del centro del Caribe, cuando se emiten aquellas primeras señales con la PWX, con aquel discurso en inglés hacia Estados Unidos. Luego, la historia patriótica después del 59 quiso ver de que antes, y comenzó a reconocer, habían algunos adelantados. Entre ellos estaba Luis Casas del Ejército de Libertador, y estaba el mismo Álvarez, que se anticipaba mucho más a él. Pero si ponemos a echar cuentas al asunto, la historia de la radio tiene la edad que tienen sus forjadores. Y desde que Manolín nació en Asturias, ya hay que interpretar que la radio tiene sus orígenes desde que nace este hombre aquí, porque trae, como te decía al principio, la inquietud de exportar la gran inversión de Marconi en el Caribe. Llega, está en La Habana, pasa a una escuela de radiotelegrafía. Antes de emitir esas emisiones del 17, ya Manolín Álvarez estaba inmerso en el mundo de la radio, porque se forma, se lo plantea con el apoyo de la familia, y pasa un curso por correspondencia. Y todas estas cosas suceden antes de que el 17 emita las señales desde allí, desde Caibarí, en las primeras señales en radiotelegrafía, surca el éter. Y luego del 17 al 20, pues consolidó un poco las condiciones para salir al aire con la primera emisora. Y todo esto sucede ante el gran acontecimiento que significó el 10 de octubre del 22, que fue el que se registró siempre como el inicio oficial de la radio en Cuba. Pero bueno, después, en un momento determinado, por nacionalismos, arraigos patrióticos, pues se quiso desbancar un poco, porque no se asumía de que se esté celebrando un acontecimiento que se fundamentaba en un discurso en inglés hacia la nación de Estados Unidos, y como en Cuba pues se es como se es, pues vamos a otra visión.
pero la visión es errada también, porque entonces, si por un lado cuestionamos que no nos interesa ese americanismo dentro de las raíces de identidad cubana, entonces también desbancamos el mérito de este asturiano y entonces se impone el nacionalismo cubano. Y sin embargo yo creo que el mérito probado, comprobado es de este señor, porque está en los periódicos de la época, está en los propios registros y reconocimientos que hace el propio oficialismo con esa placa que se devela en Caibarien, se le entregan diplomas, entonces hay un cruce de contradicciones y mira, ha entrado mi hija ahí en línea, una doctora de Contacada. Sí. Saludos. Ya saludos entonces a tu hija, saludamos también a Xavier, dice honor a la memoria de Manolín, saluda desde Cataluña, a Carla López, gran comunicadora de la radio cubana que estuvo pendiente cuando supo que tú ibas a estar conversando acá, un Qué saludo bueno, a sí, todos. muy Y bien. Jesús, bueno, al final tenemos como tres inicios de la radio en Cuba. Uno que no nos gustaba porque era muy anexionista y yanqui, otro porque era el patriótico que se fijó, y Manolín que fue Ah, el la raíz. que no se colocó como tal, pero que comienza a transmitir 5 años antes de lo que la oficialidad cubana reconoce como el inicio de la radio en Cuba. ¿Por qué tú crees? Tú y yo, nuestra generación conoció al historiador de la radio cubana, Oscar Ruiz López, a quien estableció esta fecha, 1922, y a Luis Casas Romero, al patriota del Ejército Libertador. ¿Por qué tú crees? ¿Cuál es tu tesis de por qué se obvia a Manolín Álvarez? ¿Solamente por nacionalismo o le faltó a Oscar Luis López rigor investigativo que en esta etapa forjadora de los pioneros de la radio? Bueno, yo creo que la radio era la moda, decías. Bueno, si hay tantas radios iniciadas en Cuba, cuando se inventó la radio, pues todo el mundo quería hacer una radio, todo el mundo quería una radio, incluso hasta de los tiempos, en los tiempos más posteriores, pues me recuerdo en mi infancia, pues también que la radio todavía era un fenómeno antes de que llegara toda esta revolución tecnológica. Pero yo creo que la historia tiene muchos matices políticos. Oscar Luis López hizo un libro muy político y Oscar Luis López hizo un libro recomendado, no fue el libro que hubiese querido hacer él. Hay mucha documentación que todavía no ha salido a la luz y bueno, eh, saldrán muchas investigaciones más porque no solo fue la de Oscar Luis López, salió la mía, saldrá la tuya, pues estás esmerado en estas investigaciones, pues hay cosas que tendrán que salir a relucir. Pero yo creo que la mano de la censura está detrás de todo esto y el interés de dar una visión de otro tipo, pues está más que claro, porque es que es perder el tiempo, perder la noción y se han querido imponer unas fijaciones que no son las que son. El inicio de la radio es la que es y no se hace de otra manera hasta ahora porque también lo quieren que sea así. Es como es y ya está. Hay una serie de cartas que no se han revelado donde se las intercambian el propio Manolín Álvarez con Oscar Luis López. Yo las tengo en mi poder, afortunadamente, las cartas originales, donde de algún modo Oscar Luis López pues rectifica y deja entrever de que hay otras cosas detrás de ello. Eh, los hijos de Manolín son testigos de todas las vicisitudes en que se vio envuelto este hombre y, y creo que saldrán muchas cosas. No, no será solo Oye, este Instagram Live, yo creo que habrán otros que sean más reveladores. Recomiendo que los hijos pues tengan posibilidad, como gente también vinculada directa o indirectamente a la radio, que revelen algunas particularidades porque no podemos ponernos un plan adivinanza a decir si fue aquel o fue este. Mira, yo creo que mi investigación está fundamentada, está sólida. Yo hice mi tesis de grado y me formé periodista porque conocí a este hombre, me dio los alientos primero. Ese título lo homologué aquí y por fortuna ha sido el libro que publiqué, que no es un libro que lo publiqué porque hice publicado, lo premiaron dentro de una lista de casi un centenar de investigaciones porque está fundamentada. Ya se me lo pueden reconocer en un estado donde las cosas son las que dice el poder, pues no hay nada que hacer. Vamos a seguir yo supe, defendiéndola hasta el final. Ujú. Yo supe de estas cartas que tú me dices que tienes en tu poder, que accediste, porque, bueno, pudiste tener la posibilidad de tener ganaste la confianza de Manolín, de su familia, acceder a sus archivos. O sea, Manolín ve en algún momento que llega este libro editado a sus manos, décadas después de que él hubiera inventado la radio, y ve que el historiador de la radio dice que fue otro el que la inventó y empiezan a comunicarse, empiezan a escribirse.
Así ¿Se mismo, sí. molestó Manolín Álvarez? ¿Cómo reacciona ante el desconocimiento de la historia oficial contada por Óscar Ruiz López? Pues se siente traicionado porque le ha entregado toda una serie de papelería y documentos. Bueno, este hombre fue un previsor. Documentos también me entregó a mí, le ha entregado a mucha gente para demostrar la, la comprobación expresa de que es cierto todo lo que ve. Ha sido siempre un emprendedor, lejos de ponerse en trajines, en divergencias políticas, ha sido un hombre entregado a la radio toda la vida y así lega la obra que lega, que no es una sola emisora. Son cuatro emisoras sólidas creadas por sus manos, disfrutadas, y luego su aportación en muchos proyectos de radio a lo largo del país, sobre todo en el centro. La presencia de Manolín es gorda, pero Manolín, cuando recibe el ejemplar de la radio en Cuba, después de también dedicar sesiones de trabajo a este señor, pues se encuentra que el capítulo de su vida, que son 80 estupendos años en Cuba y una obra vasta con muchos méritos, ahí están, luego le podrás enumerar los méritos que inscriben a este hombre con tal supremacía en los albores de la radio, pues eh, cuando ve que en un folio, en dos folios, en una hoja de un libro por delante y por detrás, resume la obra de Manolín Álvarez, después de haberle tenido dándole la matraca durante años, sacándole información de todo tipo. No sé si quiso o no quiso, o le dijeron que no podía hacer y que la visión del libro tenía que ser otra. Estas cosas Manolín se las expresó personalmente en uno de los festivales de la radio que tuvo ocasión de asistir y fueron de los tratos un poco que le hicieron para tratar de mantenerle con algún motivo de satisfacción, pero ese disgusto se lo llevó en su vida. Hombre, la alegría más grande que este hombre experimentaba siempre es la vida ver cuando una radio surgía, cuando una señal surcaba el éter. Y hoy lo decía una nieta que creo que es su heredera más joven, creo que está incorporada a la radio ahí de Caibarien, en algún post que ha puesto en las redes sociales, que la satisfacción de su bisabuelo, aunque no le conoció a partir del testimonio que le deja su madre, es haber visto aquella radio. Bueno, ahí sí puedo decirte porque fui yo con él y iba a su vera y de verdad que fue un motivo de mucha satisfacción después de aquel impasse de la llegada de los rebeldes que se cargaron lo poco que quedaba de radio allí y cómo floreció y bueno, se mantuvo las siglas de la última emisora que conoció el país antes de toda la era revolucionaria y bueno, saber que después de muchas décadas sale y que este hombre al menos está presente allí, se va de la existencia con la satisfacción de que en el pueblo donde él llevó el gen de la radio a Cuba, pues vuelve otra vez a estar escuchando la señal de lo que más ha Jesús, añorado y está en Cuba. te quiero pedir que como tienes el audífono, hables directo a la Valier para que no se vaya Ah, que se va el la... volumen, Puede el ser. audio, claro, claro. Sí, sí. Mire, hables directamente ahí. O Pero sea, que te quería justamente preguntar sobre eso porque él crea en Caibarien, con sus primeras pruebas en 2017 y ya en el 2020, en 1920, disculpa, 1917 y 1920, su sí. primera emisora con las siglas 6EB, a Seis. diferencia de las 2LC, que son las siglas que la oficialidad se indica como la pionera de la radio en Cuba. ¿Qué cosa era la 6EB o B corta V, según tu 6V. investigación? Bueno, ya eso era una emisora con todos los conceptos de una emisora comercial. Es la primera emisora que está registrado así está en los periódicos de la época. Yo encontré varios periódicos en Santa Clara. La época es uno de ellos del año 20, no del año 22, que es el que se quiere remarcar, que es el iniciador de la radio, eh, con la 2LC de la mano, pero bueno, estamos hablando de Manolín y de la 6V. Y esa emisora emitía ya una programación con música, eh, con sones y con los géneros musicales que abundaban en ese tiempo y llamada de oyentes en el año 20. Y esa emisora 6V pues estuvo establemente emitiendo una programación durante 5 años. La 6V, la 6 era el indicativo que le daban con los registros de las emisoras cuando empezaron a aparecer, la E por España y la V por su madre, Victoria. Eran de la libre elección de los Mm. propietarios. Es un detalle que es bueno tener en cuenta. Y luego, después de 5 años, pues viene la 6 LO. Luego giran 5 años más
y viene la CMHD, que ya fue una emisora con mucho más rigor, mucho más potencia, y ya entra en una cadena nacional de radio. Bueno, recomiendo con estas cosas, para más precisiones, leer el libro que estamos hablando a partir de la historia, Crónicas del Caribe. No está muy fácil al alcance de encontrar. Yo me ofrezco para cualquier interesado expresamente, pues mira, generosamente se le facilita el libro. Algunos de ellos tengo. Lo importante es que se conozca la historia, que se traslade y que se le dé un justo lugar a las cosas como son y que no sigamos dominados por el engaño, ¿no? Por la repetición de lo que alguien alguna vez escribió, porque hemos sido todos repetidores. Saludo a Amparo del Valle, a Manuel, a Raúl, a Freire, que se están conectando y saludan. Cuando tú hablas de que un día como hoy, en 1985, la radio regresa a Caibarien, y ya viejito, con 80 años, Manolín va, corta la cinta, inaugura. Mm. ¿Por qué y cómo desaparece la radio de Caibarien si queremos trazar una línea recta? Desde 1920 con las pruebas, desde 1917 con las pruebas, en 1920, ¿cuándo desaparece y por qué tiene que volver la radio a Caibarien? A ver, la radio de Álvarez desaparece a la altura del año 48-49. Ya había un agotamiento de energías y ya quería dedicarse a un trabajo más pasivo. Y gestiona salir, abandonar ya esa cadena de 4 emisoras que había creado en el 48 con Gaspar Pumarejo, el presidente de Unión Radio, otra emisora, otro español. Y fue víctima de muchas trampas también. Vendió la radio CMHD por 3.000 pesos cubanos en la época y nunca se cumplió el contrato, se le pagó el 50%. Este señor, que era un magnate, fue un tramposo y le hizo la misma jugada que después vivió en el plano ya de investigación de literatura con Óscar Luis López. Y nada, yo decía en una nota el otro día que lo que ha vivido en una buena proporción de su vida ha sido un ninguneo espantoso, y eso es una absoluta verdad. Pero disfrutaba su libertad, disfrutaba su tranquilidad con su radio, él era feliz, fue radioaficionado hasta el final y, y esa es la mayor complacencia que tenía. Bueno, pues esa radio él la vende, algunos de los personajes, incluso su propia mujer, que fue de la primera operadora comercial de Cuba, siguió ahí en el tándem con Gaspar Pumarejo, pero ya cuando vieron que las cosas no daban, se fueron yendo. Y aquella emisora siguió eh, en Santa Clara, porque de Caibarien se cambió a Santa Clara, a aquella CMHD. Y ya llega un momento en que desaparece. Y ya próximo, y se queda un impasse, y ya próximo al- a la llegada de la era revolucionaria, se vuelve a gestar otra radio, pero ya Manolín no tiene nada que ver ahí. En Caibarien, en el año 58-59, y surge la CMHS, como se llama hoy la radio de hoy, que es el referente que se toma para la emisora actual, la que hoy cumple 35 años. Que no es que sea la misma radio, es una emisora con tecnologías ajustadas al momento en que se ha construido, pero como es Cuba, como la misma historia de la 2LC, porque es el patriota del Ejército Libertador y porque es la 6 y la CMHS podría haber sido otra, la 6CB podría haber sido la primera emisora que existió en Cuba, que es la de Álvarez, sería lo más justo, pero se toma la CMHS porque fue la que invadieron los rebeldes, las que llegaron los patriotas y las que se cargaron la era de la radio en Caibarien, porque después que llegaron ellos demoró 2 o 3 años. En el año 62-63 se acabó la radio. Hubo muchos puntales y muchos nombres que todavía sobreviven en la radio provincial, que estuvieron en aquella radio. Pero penosamente hubo un impasse ahí de unas cuantas décadas, hasta que en el 85 los gobiernos de turno locales en la provincia se esmeraron mucho porque estaba esa herida, que cómo era posible que en ese pueblo, y este señor también un poco con su voluntad, y para esto se encontraba con alguien y su clamor de que la radio, ¿por qué van a hacer eso en esta ciudad donde tanto se hizo? Hay que buscar. Cuando ves los periódicos de la época, que verdaderamente ame la historia y vaya a las bibliotecas, se le crispan los pelos cuando ven las cosas que tú vistes en un momento determinado en cualquier región de Cuba y la Cuba que vives hoy. Y nada, es una pena que el pueblo es un referente de lo que puede estar pasando. Pero bueno, afortunadamente se logró
el regreso de la onda de la radio y este señor ya en los 90 años montados, casi 94, porque muere un año después, afortunadamente, estuvo a tiempo de hacerlo y vio aquello y se fue con esa tranquilidad. Y una pena que él mismo haya develado la tarja esa unos años antes, donde el oficial Instituto de Radio y Televisión reconocía en él que había emitido las primeras señales y que luego, pues cuando venga la fiesta de la radio, pues no. Sí, porque quiero reforzar esa idea que tú dices. Tal vez Jesús, sea bueno que nos quitemos, que te quites el audífono Sí, para que se escuche mejor el audio. sí. Mientras yo hablo, quítate el audífono y habla directamente Entonces, al mal. celular. Ahora, En el 1982, cuando se cumplían 60 años de la fecha que el historiador de la radio, Oscar Luis López, había determinado como inicio de la radio en Cuba, el Instituto Cubano de Radio y Televisión va a resarcir su error a Gaibarien y llega a la casa de la calle Céspedes, donde transmitió por primera vez Manolín Álvarez y ahí devela una tarja, foto que ha compartido en las redes sociales Jesús Díaz Loyola y ahí dice claramente, desde este lugar transmitió en 1917 Manolín Álvarez las primeras señales de la radio en Cuba, le entrega un diploma como creador, lo invita a la inauguración en 1985 del regreso de la radio a Caibarián, pero nunca se restituye la versión de la historia oficial. ¿Por qué esta contradicción? esa es la gran pregunta que hay que hacerle a los que mandan en Cuba. ¿Por qué el periódico Granma hace una apología sobre el inicio de la radio y dice, pero bueno, cada año, cada vez que viene el aniversario de la radio, los columnistas oficialistas, pues citan siempre el referente que quiere Cuba que se cite. Mientras se citó el inicio oficial, que fue el más respetado, más justo, el de la PWX del 10 de octubre, correcto, con eso todos estábamos contentos. Pero cuando se logró imponer el arraigo patriótico, no pensemos en nacionalismo, pero mira, y entonces decían, bueno, pero antes habían algunos emprendedores, incluso se pone a minimizar la obra que pudo haber, con condiciones rudimentarias, algunos aficionados, me parece un insulto, que una persona con una entereza, con una formación, con un esmero, con un trabajo probado, y que encima, para tratar de diferenciar e imponer la tesis y la teoría que quiere imponer el país, de que la radio empezó con seriedad, como si fuera una radio seria, y no, la radio es una sola, y cuando se inicia la radio se inicia a partir de una señal, no da la segunda señal y la tercera. Y si este señor tú reconoces que eres el que manda, que emitió las primeras señales, pues la radio empezó allí. La radio no empezó dentro de 5 años porque fue más escalonadamente. Y es lo que tienen que nuestros colegas asumir en conciencia, y es lo que hay que enfrentar a la hora del debate en el plano de las radios allá en Cuba, con los que mandan o los que malmandan, que no conocen de radio, y luego están cumpliendo un mandato de los demás. Pues si piensas como yo, pues vamos adelante. Si no, pues estamos fastidiados. Entonces este señor, pues mira, ha sido el eterno manipulado, pero ahí está su hora. Yo creo que a la corta o a la larga saldrá un día el tema, pero tendrán que enmendarlo. Pero por lo menos ahí está la tarja. Me dijeron que estaba un poco deteriorada, pero creo que no, que se mantiene. A ver cómo es Sigue posible. ahí, sigue ahí. Saludo a las personas que se están conectando, a Eva María, a Luis Castillo. Quiero irme manteniendo la figura de Manolín, porque yo lo decía al inicio, fue un inspirador en tu historia como profesional, en tu vida de periodista, en tu vida de radiofonista. ¿Cómo el joven Jesús Díaz Loyola da con esta historia en su Caibarien natal? ¿Cómo conoce a Manolín? ¿Ya era un personaje? Aunque la historia oficial no lo reconocía, era un personaje en el pueblo. ¿Cómo lo conoce y cómo se encuentra con él? ¿Y cómo le pide permiso para entrar en su vida? Bueno, era un hombre difícil, ¿eh? La familia incluso se sorprende de cómo es posible. Eso te lo contará un día su hijo, y lo tienes previsto en la línea de entrevista. ¿Cómo es posible que yo, una persona tan todavía casi en la ingenuidad de mi juventud, fui capaz de entrar y que me abriera acceso? Porque a este hombre no existía otra prioridad en su vida, que era la radio, las cosas sólidas y concretas. Por eso que las pasaba tan fatal, porque no entendía, y no era hombre de mucha discusión, de mucha diatriba. Oye, mira, yo, un jovencito, en los años 70, 80, y Caibarien, como te digo, al ser cuna de la radio, era un corrillo permanente de gente de radio. Cuando llegaban las fiestas,
pues claro, allí venían los de la radio, venía un locutor y cuando la vena de la comunicación se te mete, se te inocula y ves una gente hablando por micrófono y luego aquel señor que venía y tú en el pueblo pues buscas lo que más te... Mira, se ha unido mi hijo, el de aquí, Raico, buenas. Y Hola, entonces, Raico, que continuará contando la historia del papá. Se y unió. entonces nada, le veía así que iba y venía y luego siempre hay un punto de partida y creo que todo surgió con una noticia que di un día, vi que daban noticias desde las escuelas, de los centros y di alguna noticia de un evento deportivo que ganaron en la escuela, llamé a la radio de la provincia y me dijeron, oye, ahí tienes el hombre que trajo la radio. O sea, ah, sí, sí, sé quién es. Y que me entró la vena, como me convocaron, síguelo, ahí puedes ver cosas, entérate. Y empecé a ir, hasta que un día pues me abrió y empecé a verle aquel hombre con sus aparatos, artilugios de aquella radio de la primera hora y esas cosas me sorprendían un poco. Y bueno, y aquellas cosas las dejé un poco de la mano, me centré en la pasión de dar noticias, me hice corresponsal y así fue que llegué y di el salto del municipio y llegué a la provincia. Pero ya tenía la vena de haber conocido a aquel hombre, aquel viejecillo, que ya en su vejez, ya no, ya fuera de la radio comercial, pues seguía en antena, porque fue radioaficionado hasta el final de su vida. Con ¿Y eso cómo, y cómo, y cómo te ganaste con ese personaje difícil, asturiano, español? ¿Cómo te ganaste la confianza para acceder a sus archivos, a sus fotos de la época, a las cartas, a su porque no es historia de vida personal y a sus dolores? por amor a la historia, porque no iba por liquidar la entrevista y la faena, porque fui allí, me sentaba 1 hora, 2 horas, 3 horas y le mostraba interés y le daba valor el valor que quizás no le habían dado en mucho tiempo, pues yo se lo daba. Y yo trataba de irme y me fui con grabadoras, cuando usábamos las cintas magnetofónicas, aquella enorme, iba cargado de cosas y yo le decía, yo quiero que usted me cuente, a mí me gusta la historia de su vida, yo la admiro y elogiaba al entrevistado. Estas cosas que nos enseñaron en las universidades, de que hay que darle un nivel al entrevistado y ponerle la cúspide, que se sienta Sí. realizado. Y aunque esté errado, pero ponerlo por lo alto. Y yo, mira, aunque no era el caso, Manolín tenía una obra que es una grandeza que atrapaba a cualquiera. Y era verdaderamente agotador. Esto me buscó muchas broncas después con fotógrafos, con choferes, porque yo me sentaba en el salón de casa de Manolín a hablar con él y me miraban el reloj y me decían que cortara. Y yo le decía, váyanse. Una vez me pasó una cosa. Estaba yo entrevistando a Manolín de las tantas sesiones de entrevista que hice con él y, y el chofer que me pusieron del periódico, esto ya es cuando hacía un ciclo de trabajo que compulsivamente hacía yo ya cuando estaba en la plantilla del periódico provincial y me dijeron, oye, que yo no vine aquí para meterme todo el día, pues tú haz lo que quieras. Pues se marchó, se fue del Cayo Arián a la provincia y él y el Y te dejó. fotógrafo y me dejaron a mí solo en casa de Manolín. Y tomando zambumbia y café que me hacía su mujer, Olimpia Casado, la primera operadora de radio en Cuba, otro de los... Es que ese hombre era mérito por cualquier rincón de su casa. Y yo dije, no pasa nada. Y entonces, como tenía también familia en Caibarien, pues yo encantado de la vida. Eso me buscó también bronca, señalamiento. Oye, si vas a hacer un trabajo es 15 minutos, pero quizás él vio ese amor que uno sintió por su gran obra y que pasaba una semana y volvía a ir, y no solo eso, hasta grabaciones por teléfono. Yo le llamaba desde Santa Clara y conversaba con él. Las entrevistas seguían después telefónicamente y ya, Oye, todo se convirtió pero la en un gran confianza archivo tuvo que haber grande. sido, ¿Eh? Jesús, la confianza tuvo que haber sido alta para que tú te quedaras incluso con los originales de cartas. La familia me cogió mucho afecto porque yo le di un seguimiento. Para mí se convirtió en el personaje de mi vida, ¿no? Eh, aquella historia que era la mejor historia guardada de mi pueblo. Y cuando fui a hacer mi carrera de periodismo, pues mi tesis de grado esa, cuando le dije que iba a hacer mi tesis de grado, que fue el primer impacto, las familias de Dumbró no pensaron que hubiese tenido aceptación la tesis de grado de este señor. Y, y nada, me sentí parte de aquella familia y hasta el día de hoy todos me aprecian igual. Yo les conozco en toda la extensión de la familia, en España, en América, en Estados Unidos, en Cuba. Y cuando él fallece, pues nada,
Yo he guardado con mucha pasión toda su papelería, conmigo viajan muchas cosas, allá quedaron cosas también, y me confiaron, como vieron con tanto amor y tanta dedicación, las cosas que fuimos sacando a lo largo de los años, y cada vez que llegaba un aniversario, que es lo que hago hoy mismo, yo vivo en España 20 años y no hay año que no pase, que yo no recuerde, tú mismo lo verás en las redes, el nacimiento de Manuel, la muerte de Manuel, la salida al aire de su emisora, esa constancia, ese seguimiento, haciendo justicia, un acto de justicia, de reconocer el valor de quien verdaderamente tiene el lugar Jesús, que tiene que tener. quiero hacerte ahora, quiero ir con esta historia, volver a Cuba, al reconocimiento, a los esfuerzos que has podido hacer como profesional, como historiador de su vida, como la persona que se ganó la confianza de la familia, del creador de la radio en Cuba. ¿Cómo has tratado o qué has hecho o si has hecho algo por intentar que esta historia se rectifique en el relato oficial cubano? ¿Qué has hecho? ¿Te has encontrado con barreras? Si un día tuvieras, por ejemplo, que donar esas cartas, estos testimonios a un museo, a algo oficial en Cuba, ¿lo harías a cambio de que se rectifique y se valore la figura de Manolín Álvarez, creador y pionero de la radio en Cuba? Yo creo que no hay que condicionar una cosa a la otra. Yo creo que la memoria histórica de Manolín tiene que estar donde tiene que estar, sea allá, sea aquí, donde sea, y las cosas tienen que reconocerse. Y los esfuerzos, pues no se han dejado de hacer. Este libro, que por golpe de suerte fue premiado en una prestigiosa editorial española, pues claro que mi ansia mayor era presentarla en Cuba. Y se presentó en mi pueblo, porque me llevé un grupo de ejemplares y en plan altruista les dejé entregado a algunas instituciones, cosas que me cuestionaron mucho. Estuve a merced también de que me sancionaran policialmente, pero bueno, tuvimos un poco ¿Cómo de así? tolerancia. ¿Cómo que te sancionaran? Cuenta eso porque es importante. Tú vas allí a devolver. Cuando el libro sale editado, yo organizo en mi viaje turístico a Cuba culturalmente llevar el libro a mi pueblo, llevárselo a la familia, llevárselo a los colegas, a los que están allí. Se organiza es lógico, donde primero hay que organizar una presentación, convertirlo en un acontecimiento, es en Caibarien. Y se hizo una organización de lanzamiento de este libro, y no con afán de rentabilizar un lanzamiento. Fui a regalar el libro a Caibarien. Claro. Y del mismo modo en que presenté el libro, pues tuve la persecución de la policía, de migración, que me estaban dejando citas a ver qué estaba presentando yo, qué estaba haciendo con ese libro, y tuve que dar una información de qué se trataba el libro, y recibí una advertencia de que estas cosas tienen otro tipo de tramitación, otro tipo de visita a Cuba, en el estatus en que yo venía, que no podía hacerlo, que si volvía a llevar el libro, pues podía ser detenido o recibir un castigo policial grande. Eso me lo dijeron a mí. Yo hasta hoy no había contado estas cosas. Y según tú, ¿qué había detrás de eso? Porque hay otras personas que llevan sus libros, hacen sus presentaciones y no pasa nada. ¿Qué No sé, había en bueno, realidad detrás de eso? ¿Eh? no sé, sinceramente sé, bueno, es que tiene que haber algo con el personaje, algo con todo, o no sé si es con el autor. El libro también quise presentarlo en el Centro Asturiano. Desde España se organizó una presentación y esa presentación se malogró. Nosotros nos remitimos por correo y enviamos hasta un ejemplar a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a la sección de radio, y ese libro se recibió. Y se enviaron varios correos que obran en mi poder. Y ese correo nunca se respondió, por los que en ese momento estaban allí, y no se dio explicación alguna. Pues bueno, el partido habrá dicho la última palabra, habrá dicho esto no procede y esto no se explica nada, como tantas cosas pasa, como tantas cosas hemos vivido en el ejercicio oficialista en Cuba. Cuando una cosa no procede en Cuba, no procede. Y es que es una discusión que nos metemos aquí, no la hora de ahora, para hablar de la obra de Manolín. Y ojalá se enteren ellos y vean esto. Yo gustoso iría a Cuba a presentar el libro, a donar lo que se posee de ¿A Manolín. presentar el libro o te gustaría que Cuba tuviera la capacidad para resarcir esta historia, ya ni siquiera pidiendo perdón ni recontando, sino valorando el papel fundador de Manolín? Pero si no hay que pedir perdón, lo que hay que reconocer es rectificar y enmendar la historia como es. Decir, hemos equivocado hasta ahora, del mismo modo que un día entendieron que lo de celebrar el 10 de octubre
no era razonable por los consejos, que me parece un error, porque el 10 de octubre se celebró siempre, fue cuando oficialmente se inició la radio en los términos en que se introdujo la radio en Cuba a la manera de monopolios y bueno, pues decir, oye, vamos a enmendar esto y la historia es la que es y no hay más giro de tuerca y empezar a celebrar la radio con el referente que era lo que se le había haber tributado a este señor en vida. 80 años, que eso era un lujo, como he dicho en estos días, tenerlo vivo ahí 80 años, disfrutar de él. Yo sí lo disfruté. Yo tengo 56 años y yo con 16, 17 tuve uso de razón de que quería ser periodista y me acerqué a él. Y le agradezco mucho, y agradezco a mi pueblo, y agradezco a los medios que me han ayudado mucho. Pero parece que Cuba no Aparece, se da. aparece en la foto siendo muy joven cuando lo llevan a abrirla o a reinaugurar la radio en Caibarien en el 85. Estás tú ahí al lado de él. Así mismo, sí, sí. Ya prácticamente eh, como un discípulo ya más. Y de ahí, no solo yo, a Manolín iba a beber de sus conocimientos, de su sabia, a todos los ingenieros. Su casa era un desfile de gente de radio de Villa Clara, de provincias centrales, de La Habana, porque era un genio. Cosas que se metían meses los ingenieros en los estudios cuando no teníamos las posibilidades tecnológicas de hoy. Hablo de los años 80, pues Manolín les destrababa muchas cosas. Y sí, 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 es un referente para todo. Y yo creo que sí, que lo que hay es que revisarlo y no ser un repetitivo del discurso oficialista de que esto es lo que es, que ese es el gran problema de Cuba. Imagínate, esto es lo que dicen y es lo que hay, pero no eso, imagínate, es hacer ver que estamos cerrados, a ver si con los nuevos tiempos, las nuevas voces y los nuevos nombres, aunque bueno, como están las cosas, pero bueno, por lo menos se sigue diciendo, pero se está repitiendo mucho, se está reiterando mucho. De esto que hablas tú aquí conmigo hoy, no se hará caso omiso seguramente. Luego en los pasillos sí contarán de todo. Bueno, sí, es verdad, ¿y qué? Y del dicho y al hecho. Si es que caemos en lo mismo siempre. Lo que te decía, el periódico Granma, el periódico oficialista, no sé si lo has leído allí, lo que te envié en uno de los Sí, sí. aniversarios, lo que ha dicho es que el periódico Granma te dice que 2 años atrás, después de meter una arenga sobre Luis Casas Romero, hoy celebramos, esto fue ahora en el aniversario, en uno de los últimos aniversarios, fue en el año 2007, hecha cuenta, pues a ver, el articulista Pedro de la Hoz, en una columna que se llama Pionero, después de darle un gran elogio al gran Luis Luis Casas Casa. Uh-huh. Romero, pues entonces reconoce que 2 años atrás un imaginativo y pertinaz asturiano, Manuel Albert, inventor por naturaleza, ya había armado un equipo de radio, ya transmitía desde Caibarien, en ese pueblo se hizo esto y se develó la tarja. Hombre, ¿y entonces por qué? ¿Y por qué entonces tienes que decir que 2 años después empezó la radio? Es que es una contradicción, nos enloquecen, nos desinforman, nos manipulan, no solo con la radio, es con todo. Ahora, yo creo, hablando entre colegas, que Pedro de la Hoja haya hablado del imaginativo Manolín a estas alturas, ya hay un punto de avance, Hombre, con la sí, lentitud de los avances en Cuba, ¿no? Pero sí. ya de alguna manera están colocándolo en alguna circunstancia y con algún mérito. La justificación histórica, todos nosotros tuvimos la posibilidad de conocer a Oscar Luis López, yo te contaba por interno. Tuve la posibilidad de estar sentado en su casa en el Centro Habano, en La Habana Vieja, 2 veces hablando de este asunto, Mm. y su justificación siempre era que aquellos pioneros nunca fueron capaces de tener una programación estable, continua, como la hizo Luis Casas. Hay otra historia también, otra justificación que da, que era que todo el mundo, imbuido por los adelantos o los inventos de Europa, empezaban a sacar señales que no estaban controladas y registradas. ¿Y cómo saber quién era el primero? Es otra de Bueno, las eso es lo justificaciones. que dice él, pero luego te encuentras un periódico del año 20 en la biblioteca y te encuentras que Manolín emite de Caibarín con una programación estable. Pero además, una cosa empieza cuando empieza. No empieza en el medio ni al final. Sea escalonado o no. Una cosa tiene un punto de partida. Entonces, no, es que quieren hacer ver las cosas como propios de los totalitarismos. Y estamos acostumbrados a que nos impongan y nos cuenten la historia de la manera que quieren. Ya, por oírla, pues no pasa nada.
pero es que están Sí. los periódicos allí. Entonces los periódicos están errados, son mentiras, son bulos, que es la moda ahora para zafarse. Los regímenes estos banaleros, para zafarse, dicen, no, es un bulo, es una fake. Oye, esta historia también cuenta porque en su historia el actor, director de radio, hay que decir que Oscar Luis López fue alguien de mucha trayectoria y quien se convirtió en historiador de la radio en Cuba finalmente. Él no solamente reconoce el papel de Luis Casas, sino de su familia. Yo me acuerdo haber entrevistado a una de sus hijas, que según Oscar Luis López, había sido la primera locutora de la radio, No, no. habían sido, según él, esta familia concentró los primeros roles de la radio en Cuba. Y según tu investigación, no, la familia de Manolín, la mujer fue la primera operadora, los hijos fueron locutores. ¿Cómo se conforma esta familia en torno al surgimiento de la radio? La familia, ¿te refieres a la familia de Juan Luis López, la familia de Álvarez? De Manolín. Una familia que vivía para la radio, por la radio, y nada, no le importaba, por su vida pasaron, lo digo yo en el libro, cuántos gobiernos pasaron por su vida, 9, 10, y pensó que iba a sobrevivir al último, pues bueno, desafortunadamente murió antes que acá, pero porque era una gente que llevaba la radio en la sangre, estaban sólidos, seguros de lo que hacían. Si en su casa venían y se quedaban los artistas, dormían allí, en los salones de su casa se hacían conciertos, no solo en la misma estación, venía la banda municipal y luego cuando Manolín no podía dar más abasto, pues tiraba de la mujer y así fue como la mujer entró en preparación y se convierte en la primera emisora. Cuando jamás una mujer se había sentado delante de una consola, en el año 28, pues esta señora ya operaba la planta. Y entonces así los talentos del pueblo se le fueron sumando poco a poco y así fue como el Feliciano Reynoso pues se convierte en el primer narrador de deporte. Era un tiempo en que se abarcaba y se era muy pretencioso desde La Habana y fuera de la isla, en América. Y este señor nunca tuvo mayores propósito de ir más allá. Lo que quería era hacer la radio, hacer las cosas bien y bien le salieron. Porque la transmisión de la pelea entre Jack Benzi y el argentino Luis Ángel Firpo, que en el año 23 le convierten como la emisora que emite la primera narración deportiva en la historia de la radio, se hizo de una manera sin precedente, porque ni siquiera en las grandes emisoras que ya estaban establecidas en América y en La Habana, de la manera que lo hizo directamente. Los otros lo hacían de manera que llegaba del teleprinter y este señor cogió la señal desde el lugar donde se desarrollaba el combate. Y nada, y todas esas cosas se fueron registrando. Pero bueno, Manolín, el asturiano, en Caibarien, no está en La Habana, y hay muchos ingredientes. Luego, ¿cómo podemos justificar eso? Pues los cuentos que te habrá hecho Carlos López, que le hizo a Manolín. Manolín no pudo acabar el libro porque lo dijo de un principio. Esto es un libro que es un buen documento político, hecho a medida para los intereses que se quieren, pero no es un libro que juega con la verdad. Manolín le dio carpetas de papelerías a este señor y luego en una hoja por delante y por detrás resume la vida de 80 años consagrado a la radio y cosas que se han saltado ahí. Lo minimiza, lo minimiza, lo minimiza. Ya. Y entonces ahora es el ninguneo, pero bueno, yo creo que el libro es un mérito y yo invito a leerlo. Me quedan ejemplares, ¿no? Entonces ahora con lo del COVID no los puedo... Pero... Todo el mundo te va a empezar a pedir los ejemplares que te quedan, Jesús. Crónicas del Caribe, la fabulosa historia de un asturiano que emigró para fundar la radio en Cuba, es el libro ganador de la biografía histórica de Estela Maris en España en el 2014. Pero esto tiene su sustento en el amor y en la inspiración que Manolín Álvarez, el asturiano, generó en el joven, no aún periodista, Jesús Díaz López, Jesús Díaz Loyola, que después se convierte en periodista, estudia, se dedica a la radio, hace su tesis, gana un premio de documental. O sea, el libro, ¿cuántos años de dedicación hay en ese libro, Jesús? Yo dije ahí que saldaba una deuda
de más de 20 años cuando salió el libro, ¿eh? Yo creo que la idea del libro cobra fuerza cuando sale aquella radio un día como hoy. Hay que hacer un libro, este señor se nos va a ir y se nos fue a la vuelta de 6 meses. Y cuando se ausenta Manolín, pues todas las cosas, todos los ánimos bajan, ¿no? Yo seguí escribiendo, entonces cobraron más fuerzas los trabajos. Me miraban como un obsesionado compulsivo escribiendo sobre el tema y molestaba a veces en los medios, pero yo lo seguía haciendo en los medios nacionales, ahí están en los archivos. Entonces lo fui guardando, se iba quedando lo que nos pasa con muchos temas que avanzamos durante la vida y entonces pues llegamos, me tocó la desgracia o la suerte de salir de Cuba y llegué aquí y por supuesto mi maleta fue la papelería de Manuel, no fue otra cosa, no fue un pantalón, no fue una camisa, me traje los papeles de Manolín. Y Cuando te fuiste ahí de Cuba, quiero detenerme ahí porque, bueno, todos compartimos, todos los que pasamos por Diáspora Radio, el denominador común de la migración, de la maleta, del salir de casa, de escoger, en ver qué salvamos. ¿Tuviste conciencia siempre, Jesús, de que en tu maleta te ibas a llevar los papeles de Manolín? sí, siempre. Hice una selección de las cosas que tenía y lo principal que me llevé yo fue eso. Dejé muchas cosas en Cuba, de mucha valía, cosas que me vinieron de la mano de Manolín y de los de aquella generación de la radio de la primera hora, de su compinche, el Feliciano Reynoso, que le conocí también, el primer narrador de deportes de la radio cubana y de Latinoamérica, y mucho documento, muchas cosas que quedaron en La Habana, algunas están todavía en manos de mi familia allí, pero la papelería de Manolín fue lo prioritario que me traje, no otra cosa. Eso lo tenía claro desde el primer día en que tomé la decisión de que iba a salir. Eso. Un poeta se lleva sus poesías, se lleva sus poemarios. Pues un periodista se lleva su mejor investigación, lo que más ama. Me imagino que tú habrás hecho lo mismo con las cosas que Así hemos hecho. Quiero saludar a Marisela Alfonso Madrigal, que fue profesional, periodista, locutora de Radio Rebelde. Está viendo la entrevista, dice que se le pega un poco por la conexión en Cuba, después lo verá. A Rodrigo, otras personas que han pasado por la transmisión. Pero quiero volver, ahora quiero irme a ti, porque hemos hablado mucho de Manolín, porque sé que hablar de Manolín es tu pasión, es parte de lo que tú quieres en la vida, que es dejar esta impronta y la rectificación futura del papel que jugó Manolín Álvarez en la historia de la radiodifusión cubana. ¿Murió feliz Manolín Álvarez? A ver, murió satisfecho de su gran obra, de lo que hizo. Yo creo que el acto de saber que la radio emitía en su pueblo, luego estaba ya muy mayor, le noqueaban las enfermedades propias de mayor y murió en un hospital, no murió en su casa, estaba internado en el hospital. Antes había muerto, fue una cadena, todo se dio muy, muy encadenadamente. Unos meses antes de la radio muere su mujer, la primera operadora cubana de radio, Olimpia Casadomena. Luego él, con una voluntad y una alegría enorme, asiste. La alegría le vuelve al cuerpo, pero luego tiene una recaída. Date cuenta, no, tiene que haberse ido tranquilo, no debe haber sufrido tanto. No habrá sido un final de tanto pesar, porque se inaugura una radio un día como hoy, en agosto del 85, y 7 meses después, en marzo, abandona la existencia, pues no podemos hacer un balance que haya sido una muerte sufrida. Tenía las enfermedades que tenía, las dolencias que tenía, y fue internado y muere de madrugada al amanecer. Murió, estaba dormido, un paro de lo que desenlaza toda esta enfermedad fatídica. Y estaba yo ahí, creo que había pasado Caibarín recientemente, antes de su muerte, algún tornado. Y yo me desperté con la noticia de la radio, que la dio la misma radio. Y nada, y fui disparado para el acontecimiento y fue la noticia que di ese día. Y ya se comenzó a preparar la plana, hicimos una plana, preparamos un especial, estuve en el funeral de Manolín y a partir de ahí los vínculos con la familia fueron mucho mayores. Y nada, y se siguió el acercamiento y para mí es mi tema de... Jesús,
de mesa. Los restos de Manolín descansan en La Habana o en Caibarien? En Caibarien, están en Caibarien. Un poco abandonado el cementerio de acuerdo a cómo están las circunstancias, no de Manolín y de todas las grandes figuras. Yo estuve en ese cementerio y es una pena en las condiciones en que están las bóvedas, en los lugares. Comenzabas tú Ahí está este, Manuel Corona, está comenzabas Longina. Yo este, empezaba con canciones de Longina ahora. comenzabas con Longina y me pasé yo por la tumba de Longina y no creo que, un, que una figura de la talla de Manuel Corona esté en las condiciones que está. Y de Manolín Álvarez y la generación de aquel tiempo, pues un poco triste el panorama que se vive en el ámbito de un cementerio local en Cuba, más todavía. No te digo el cementerio de La Habana, pero bueno, ahí reposa, ahí está, porque siempre que voy a Caibarín voy al cementerio. Y sé que están allí, pero no son las mejores condiciones, pero bueno. Ojalá se adquiera conciencia y a este hombre se le dé su justo lugar y que se rectifique, porque de verdad que molesta, indigna que cada año, cada vez que se acercan las fechas significativas y se recuerde y se remarque como para herir el esfuerzo y la entereza de 80 años de trabajo. Este hombre se pudo haber ido de Cuba y se metió 80 años y no volvió. Bueno, esas son otras historias. Porque Ya tú me dijiste que ni siquiera pudo salir de vuelta a visitar España. Todos fueron trabas. Se hicieron con Manolín, ya Manolín era más cubano, tal parecía que Manolín había abandonado su nacionalidad y Manolín nunca dejó de ser español. Era tan cubano como en español y lo llevaba en su sangre. Pero imagínate, en Cuba todos son trabas. Y entonces, esas son otras discusiones, son temas de otra edición, de otro libro. Y como sé que vas a seguir con la investigación, de esos temas hablaremos con más fuerza. Pero Nos es una quedan, pena que ya nos mañana... quedan unos minutos finales, Jesús, y quiero estos minutos dedicártelos a ti, porque sé cuando hablo de Manolín hablo de ti, porque fue tu pasión, tu inspiración, tu guía vocacional, un hombre Así me que dijeron en marcó un Radio poco. Nacional de España. En Radio Nacional ¿Sí? de España el otro día cuando me entrevistaron me dijeron, tú eres Manolín. Claro, estoy hablando de Manolín, estoy hablando de tu vida, porque hay una relación indiscutible y cuando en el presente o en el futuro Cuba restituya el valor de Manolín en la historia fundacional de la radio y de la comunicación en Cuba, ahí estarás tú indiscutiblemente por todos esos años que has dedicado, pero en el 99 abandonas Cuba siendo un periodista todavía joven, un profesional, y te vas a España. ¿Cómo ha estado la comunicación del emigrante Jesús Díaz Loyola en estos años fuera de casa? Mi pasión por la comunicación, yo he seguido escribiendo, he seguido haciendo periodismo. Aunque no gane, yo no me gano la vida haciendo periodismo, ¿eh? Yo escribo porque me gusta, porque dar noticias y armar historia está en mí, si no, no fuera. Y me gano la vida de otra manera. Pero yo creo que si lo llevas con el mismo furor con que amas un tema que el tema mío de cima es Manolín Álvarez, pues es hacer noticia. A veces me cuestiona, oye, ¿por qué? Pues sí, yo soy mis enfoques, analizo las cosas y la gente se entera y sientes una satisfacción cuando comunicas y cuando dices algo nuevo y que sea verdadero. Y es lo que estamos haciendo aquí. Yo creo que de un modo u otro hablamos y estamos sincerándonos, no estamos diciendo algo que sea contrario a la veracidad que quiere oír la gente en un mundo tan opaco en verdades, ¿no? Pues nada, eso. Jesús, ¿Qué vamos a hacer? quiero hacerte una consulta, una pregunta que le he hecho a todas las personas con las que he conversado en estos jueves que llevo de Diáspora Radio. ¿Volverías a Cuba en algún momento para aportar a la radio que te inspiró, a la comunicación que te hizo profesional? Yo sí, cómo no, absolutamente. Sería una de las mayores ilusiones. Pero bueno, ahí tienen que cambiar tantas cosas, se tienen que dar tantas circunstancias. Nos fuimos de un lugar donde nos presentaron un Robin Hood que nos rigió toda la vida de ilusión y de emociones que no encontramos allá y nos fuimos. Y que nos contó muchas historias. Y todavía 60 años después estamos esperando que ese Robin Hood reparta entre los pobres lo que le quitó a los ricos. Es una cosa que... Entonces, cuando esas cosas se hagan cumplir, yo volvería también a Bueno, la disfrutar de las repartición no riquezas que tuvo antes nos tanto, dio.
No tuvo tanto resultado la repartición, parece, pero nos quedan unos segundos. Quiero despedirme de ti porque ya esto se va a cortar. Agradecerte infinitamente, Jesús. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Jesús Díaz Loyola estuvo hoy en Diáspora Radio. Esto queda disponible a demanda desde YouTube y Facebook. Chao, chao, chao.